tenemos que abrir primero la terminal de Angular y vamos a indicarle, la terminal, perdón, de nuestro sistema operativo, si es en terminal o es en CMD, en símbolo de sistema, en el caso de Windows. Y primero le vamos a dar una ubicación donde quiero que se cree el proyecto. Aquí le estoy indicando que se vaya a escritorio y allí que vaya a crear un nuevo proyecto. Entonces, para crear un nuevo proyecto en Angular tengo que escribir los comandos ng, new y el nombre de mi proyecto, calculadora. Le doy enter y allí va a empezar a crear. Si el proyecto me dice que sí quiero crear las rutas, le digo que sí. Si prefiero el estilo de Angular, le voy a decir que sí. Y empieza a crear toda la parte del proyecto con rutas, la configuración, que estén asociados los archivos. Entonces, todo eso lo va a ir creando Angular. Esto es, acuérdense que primero tengo que tener instalado ya previamente el cliente de Angular, Angular CLI. Entonces, primero instalé Node.js. Después de instalar Node.js, entonces instalo el cliente de Angular con los pasos que les di en la clase previa. Y de esta forma, pues, vamos a empezar a trabajar con un pequeño programa, un programa muy sencillo en Angular, pero que ya podamos ver que algo está trabajando. También algo importante es la parte de que tengamos ya, empecemos a familiarizarnos con TypeScript. Entonces, bueno, ahí ya me dice que ya instaló, ya lo creó. Ahora nos pasamos a donde está ese archivo, ese proyecto, que es CD calculadora. Y ya que estamos dentro, aquí podemos ver ls, son todos los programas que ya creó, todos los archivos que ya creó Angular. En la parte en donde donde se crea la funcionalidad es en la carpeta de src. Entonces ahí vamos a crear nosotros el componente. Allí, con eso ya hemos creado el esqueleto de nuestro proyecto. Ahora tenemos que darle funcionalidad y vamos a crear un componente. Entonces escribimos ng generate component y el nombre del componente, operaciones. Le doy enter y ya me crea el componente. Un componente en Angular se divide en estas partes, en lo que es el CSS, HTML y el TypeScript. Esas partes son las que conforman el componente en Angular. Entonces, la parte de la funcionalidad, todo lo que va a hacer el componente está en TypeScript, en TS, que es el archivo TS, y la vista pues está en HTML y el estilo en CSS. Ahora, vamos a abrir entonces en Visual Studio Code este archivo.
este archivo que acabamos de crear, este proyecto que acabamos de crear, lo vamos a abrir en Visual Studio Code. Abrimos, le doy a abrir. Y ya está cargado. Esto es la parte del componente. Si se fijan, aquí está la carpeta src, aquí está la app y este es el componente que acabamos de crear, operaciones. Operaciones. Entonces, aquí en operaciones es donde vamos a trabajar. Fíjense bien, fíjense muy bien. En operaciones HTML, operaciones.component.html es donde vamos a crear la parte de el ingreso, la vista para ingresar los datos. Y lo que necesitamos para ingresar los datos pues es el input, dos inputs, input y aquí viene lo especial de Angular, que es crear las directivas ng model. Y esta directiva me sirve para ligar los datos que tengo en la vista con el TypeScript. Aquí le voy a poner num1, entre comillas. Me falta la comilla. Type de tipo number. Name num1. Entonces este input se va a llamar num1, va a ser de tipo number. Y después le vamos a indicar un placeholder como no le estamos poniendo etiquetas anterior, ingresa un número. Ahora vamos a hacer lo mismo para el num2. Entonces, si se fijan aquí es un input lo que estamos creando, un input. Ahora este input va a ser pues para el num2 de tipo number, el name del segundo input pues es ingrese un número. Ya tenemos las dos cajitas para que ingrese el número 1, el número 2. Luego creamos un botón. Y al botón le decimos que cuando haga clic en el botón, entonces va a invocar a la función sumar. Y bueno, vamos a crear la función sumar. Una class button. Class button y después tenemos que poner, pues vamos a poner un párrafo donde nos ponga el resultado, dos puntos,
Y aquí dentro de las llaves, que son las directivas que van a estar ligadas, estamos poniendo res para que nos ponga allí el resultado en un párrafo. Entonces, estas ya son directivas propias de Angular. El NG Model, que viene de un formulario modul. Bueno, aquí ya tenemos cómo vamos a ingresar los datos. Ahora vamos a hacer las operaciones y las operaciones las hacemos en el archivo operaciones.component.ts. Aquí es donde vamos a hacer la clase que contiene los dos números que vamos a sumar. En el caso de TypeScript, aquí es donde es TS porque es la parte de TypeScript. En el caso de TypeScript, tenemos que definir nuestros datos. Public num1 y es de tipo number, punto y coma. Luego definimos public num2 y es de tipo number. Para TypeScript nada más tenemos tipos numéricos y tipos cadena, entonces está muy fácil. No son tantos tipos de datos como en Java, por ejemplo, o en algún otro lenguaje de alto nivel, o Python, donde tenemos que declarar. Tienen muchos tipos de datos básicos. En el caso de TypeScript, sí definimos los tipos de datos, pero pues está muy fácil aprendérselos porque nada más hay prácticamente el tipo number y el tipo cadena, que es un tipo string. Entonces, aquí estamos definiendo el número 1, el número 2, la variable res, que va a ser el resultado. Tenemos un constructor y después vamos a crear la función public sumar, que es donde va a hacer las operaciones. Public sumar, abrimos paréntesis, cerramos, de tipo number, porque va a regresar un valor. La función sumar va a regresar un valor. Y aquí le decimos que return this.res igual a this.num1 más this.num2. Entonces va a sumar el num1 y el num2. Ahora guardamos. Aquí ya en Visual Studio nos está mostrando que hay dos archivos en guardar. Les tenemos que dar guardar. Y todavía nos falta aún la parte de la vista. Aquí ya hemos creado la funcionalidad. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro programita? Pues sumar dos números. Aquí con el HTML está muy sencillo aún. Todavía le faltaría darle estilo. Ya el estilo se lo van a dar ustedes. Nos falta crear, fíjense bien, este es bien importante. El selector, este selector app operaciones es el que vamos a poner. Este es el que dice, donde está el selector app operaciones, es el que vamos a poner en app component. Por default nos crea el estilo que ya tiene predefinido Angular. Entonces vamos a eliminar esto, todo el estilo que tiene predefinido Angular.
y vamos a escribirle aquí app operaciones, lo que teníamos en nuestro selector app operaciones. Sí, sí está igual, app operaciones. Ahí con eso ya hemos cargado, estamos cargando la vista del componente de app operaciones. Si tuviéramos creado otro componente con otra vista, esa vista la tenemos que agregar al app component de HTML, fíjense bien, a este app component.html. Este es el componente principal de Angular. Entonces a este le tenemos que ir agregando los componentes que vayamos nosotros creando. Este es el que se crea por default, no el principal. Y a este vamos a irle agregando las otras vistas. Por eso se dice que Angular es single page. Ahora todavía nos falta agregar en appmodule.ts para que pueda cargar la directiva. Hacemos un import para que pueda cargar esa directiva que agregamos en el input forms module. Y esa directiva de forms module la tenemos que agregar from Angular forms punto y coma, y aquí en los imports le decimos que aquí en esta sección de imports vamos a agregar ese mismo también, forms module. Guardamos y ahora sí vamos a cargar nuestro proyecto. Ya que agregamos todo y guardamos las modificaciones que fuimos haciendo, ahora sí vamos a cargar nuestro proyecto en la terminal. Lo podemos cargar en la terminal de aquí de Visual Studio Code, aquí directamente, o lo podemos cargar en la terminal de nuestro sistema operativo, de cualquiera de las dos formas. Entonces, bueno, ya vamos a cargarlo aquí. O vamos a cargarlo en la terminal que ya teníamos abierta. Ahora sí, que le decimos ng serve, que es nuestro servidor, va a cargar el servidor de la aplicación esta, calculadora, -- open, que la abra, open.
Y allí, si ustedes se fijan, empieza a compilar y ustedes se fijan, empieza a compilar y a construir. Empieza a compilar y a construir lo que acabamos de hacer porque TypeScript se tiene que compilar. Entonces aquí ya cargó, ya se fijaron, ya cargó lo que creamos, nuestros dos inputs, el botón, y aquí debe mostrarnos el resultado. Aquí voy a poner 4. Como el input es de tipo number, puedo subir aquí los valores y aquí ya me muestra el resultado.